Saludes cordiales a todos, sean bienvenidos a la clase de este día. Como pues ya nos hemos conocido anteriormente, soy el licenciado Vladimir Cruz Barahona y este día pues voy a estar compartiendo un tema muy interesante, el cual se va a desarrollar dentro del marco de la Cátedra de Psicología Médica. De hecho, el tema que vamos a abordar en este día se denomina trastorno del estrés. Comencemos entonces. Muy bien, en primer término quiero compartir con ustedes los objetivos de esta clase, que son los siguientes. Primero, conocer los antecedentes del estrés, brindar la definición conceptual del estrés, identificar los factores asociados al estrés, explicar la fisiología del estrés, reconocer los síntomas y las reacciones presentes en el estrés. En ese sentido, pues, hablar del estrés precisamente es un tema que es pertinente a la realidad en la cual pues el mundo se enfrenta hoy con los problemas sociales y los problemas mundiales de salud. No podemos revisar el tema de estrés sin hablar un poco de su historia. Quiero mencionarles que hace mucho tiempo atrás, de hecho pues el término estrés es un término anglosajón que procede de la palabra stress y que inicialmente se utilizaba en las ciencias físicas para describir la fuerza que se le impregnaba hacia un metal y la forma como reaccionaba este metal hacia la fuerza, pues básicamente a esto se le denominaba el estrés. Esto aplicado a los seres humanos, podemos mencionar que todos los individuos hemos experimentado tragedias y desastres a lo largo de toda la historia. Si revisamos la historia de la humanidad, vamos a encontrar que en ella están descritos tragedias y desastres. Y naturalmente, pues la exposición a eventos traumáticos y a las consecuencias de que ello se deriva no es un fenómeno nuevo, sino que es algo que ha estado sucediendo por mucho tiempo. Entonces, partiendo de ahí, quiero comentarles que el concepto del estrés surge allá por el año de 1934, donde el autor Hans Selye define y da el concepto de estrés y lo hace de la siguiente manera. Dice que el estrés tiene que ver con los procesos fisiológicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un exceso de demandas ambientales percibidas por un sujeto y éste fracasa en satisfacerlas. Dicho en otras palabras, el estrés está relacionado a las demandas que, es decir, el exterior envía sobre un individuo, y cuando estas demandas sobrepasan la capacidad de respuesta de las personas, su capacidad de respuesta, entonces es ahí donde se manifiesta el estrés con sus síntomas que vamos a ver un poco más adelante. Luego quiero mencionar algunos estresores. Les anticipo que no son los únicos, pero digamos que estos podrían ser ejemplos de algunos estresores. Comencemos con el primero, de izquierda a derecha, las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas, pues, obviamente tienen la capacidad de generar estrés en las personas, no solamente en el paciente que las sufre, sino también en su familia. El dolor físico, el sufrimiento emocional, el desgaste económico puede generar estrés precisamente en las personas que sufren la enfermedad y en sus familiares. También cuando un padre y una madre se enteran que su hijo no quiere comer, el papá o la mamá pues pueden tener la tendencia a estresarse. Los accidentes también tienen la posibilidad de generar pérdidas no solo materiales, sino también daños a la integridad física, lo cual puede generar estrés en las personas. La pérdida de un ser querido, la pérdida a partir de una ruptura emocional, la pérdida a partir de un vínculo emocional, ya sea pues con un progenitor o con un hermano o con un buen amigo, puede generar también estrés. El cambio de domicilio, todos esos cambios que surgen, que muchas veces no son planificados, sino que de manera inmediata toca trasladarse a domicilio, esto genera estrés. El trabajo también, a partir de las relaciones laborales entre el subalterno y su jefe, pueden generar estrés. Luego quiero mencionarles que también hay aspectos que están funcionando o influyendo alrededor o en el contorno del estrés.
el entorno mismo pues influye en eso. También la manera como la persona percibe el entorno, la percepción que tiene del mismo. Ahí surge la función de la personalidad y las experiencias previas. Es decir, que lo que ha sucedido en el pasado condiciona cómo la persona responde frente a las nuevas demandas en el presente. También el individuo puede tener la percepción de que sus propios recursos no son suficientes para las demandas que se presentan en el presente. Y entonces esto se vuelve también un aspecto generador del estrés. Luego la persona puede responder de la siguiente manera. Acá en este lado vemos los diferentes estresores. Aquí está el sujeto y puede reaccionar, por ejemplo, a través de el hecho de prepararse para luchar. En este caso se manifiestan una serie de síntomas o de aspectos fisiológicos, como el aumento del ritmo cardíaco, el aumento del ritmo de la respiración, el incremento de la presión sanguínea, la dilatación pupilar, la tensión muscular, la vasoconstricción periférica, la hiperglicemia, la liberación de hormonas como la adrenalina, noradrenalina y otras más. O en todo caso está la posibilidad que la persona actúe a través de la forma de huida. Por otro lado, los síntomas del estrés agudo son los siguientes. De forma inicial, se da un estado de embotamiento con alguna reducción del campo de la conciencia, estrechamiento de la atención, la incapacidad para asimilar estímulos y también desorientación. Luego, al final, puede aparecer un grado mayor de alojamiento de las circunstancias, incluso hasta el grado de estupor disociativo, o una agitación, hiperactividad, que tiene que ver con la reacción de lucha o de huida por parte de la persona. Y también puede expresar signos vegetativos, por ejemplo en la crisis de pánico, la taquicardia, la sudoración y el rubor, entre otras cosas. Acá tenemos, por ejemplo, el esquema que explica la fisiología o en todo caso cómo ante una situación de estrés reacciona el organismo. El cerebro captura los estímulos del exterior a través del sensorio, es decir, a través de los sentidos. A continuación se da una liberación de hormonas y ahí se lleva a cabo la formación de proteínas, la destrucción de proteínas, la formación de grasa, la acción antiinflamatoria, la eliminación de agua, la retención de sodio, la eliminación de potasio o la secreción gástrica. Luego hay reacciones al estrés agudo. Y en este caso estamos hablando de las estrategias de afrontamiento. Hay dos clasificaciones. Uno, las estrategias adaptativas y dos, las estrategias no adaptativas. En cuanto a las estrategias adaptativas, diremos la evitación inicial por parte de la persona. Luego, pues se da la resolución de problemas para que finalmente la persona termine adaptándose a las circunstancias. Pero también puede responder de la manera siguiente, una forma mal adaptada o no adaptativa, en donde la persona se inclina hacia el abuso de sustancias. En esa etapa, si la persona tiene una historia de abuso de sustancias lícitas o ilícitas, lo que hace muchas veces es haber una recaída o hay un consumo excesivo de estas sustancias. O en términos de personalidad, la persona manifiesta histrionismo en sus comportamientos, incluso al grado de manifestar intentos suicidas por parte de la persona. Luego también el uso de mecanismos de defensa se presenta en esta etapa. Ya en las clases anteriores revisamos los mecanismos de defensa. Entonces la persona puede manifestar regresión, que es regresar a una etapa de maduración anterior en términos emocionales, la represión, que tiene que ver con reprimir las emociones y no expresarlas, la negación, la sublimación o la racionalización de problemas que no tienen que ver con la lógica, sino con las emociones. Muy bien, por otro lado también hay clasificación de reacciones al estrés. La número 1, la reacción ante estrés agudo. La persona, por ejemplo, sufre este tipo de situaciones cuando hay accidentes o cuando hay muertes súbitas. Ahí se da la reacción ante el estrés agudo. La segunda clasificación es el trastorno de estrés postraumático, que es cuando la persona se ve expuesta a guerras, catástrofes naturales, severos abusos, violaciones, terrorismo y otros más. Tenemos el trastorno adaptativo como clasificación 3. Ahí está de por medio de la muerte de familiares, las mudanzas o los cambios. Por otro lado, también tenemos las pautas de diagnóstico. Esta parte es muy interesante, pues obviamente no lo voy a leer todo, pero sí voy a leer algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, pautas para el diagnóstico. Literal A, la persona está expuesta a un acontecimiento traumático en el que ha existido
Una persona experimentado, presenciado, le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. O dos, la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o horror intenso. Luego esto pues permite la sensación subjetiva de embotamiento, ausencia de la reactividad emocional, la desrealización, la despersonalización, la amnesia disociativa, que tiene que ver con la incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. Luego también tenemos el literal C. El acontecimiento traumático es representado persistentemente en al menos una de estas formas: imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback recurrentes o sensación de estar reviviendo la experiencia y malestar al exponerse a objetos o situaciones que recuerdan acontecimientos traumáticos. Es decir, que la persona vuelve a reexperimentar a través del flashback como que se estuviera sucediendo de nuevo el evento que la traumatizó. Literal D, evitación causada de estímulos que recuerdan el trauma, ejemplo, pensamientos, sentimientos, conversaciones o actividades, lugares o personas. El literal E dice síntomas acusados de ansiedad o aumento de la activación. Aquí se manifiestan las dificultades para dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilia, respuestas exageradas de sobresalto o inquietud motora. El literal F dice estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o otras áreas importantes de la actividad del individuo, o interfieren de forma notable con su capacidad para llevar a cabo tareas indispensables. Esto es como muy importante. Literal G, estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas y aparecen en el primer mes que sigue el acontecimiento traumático. H, estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o un fármaco o una enfermedad médica, no se explica mejor por la presencia de un trastorno psicótico breve y no constituyen una mera exacerbación de un trastorno preexistente. Acá pues hace diferencia de por qué se trata de una situación de estrés y no, por ejemplo, de otro tipo de trastorno, en este sentido, como un trastorno psicótico breve, sino que se refiere al trastorno por estrés. Bueno, esta ha sido toda mi participación. Por ahí les voy a publicar un foro para que puedan hacer sus preguntas y es un gusto haber estado compartiendo esta clase con ustedes.